minuts per sobre de 2:15 i amb nosaltres l'expert en el món laboral. Tenim en Chema López. Bon dia, Chema. Buenos días. ¿Cómo estás? Francamente, muy bien. Bien. Fin de semana, muy bien. O sea Has tingut un bon cap de setmana, Molt bé. Hay que vivir, si no... I tant que sí, això et dona la vida, tu. I tant. Molt bé. Bueno, doncs avui dilluns, un dels pitjors dies de la setmana, per alguns, per altres no, però, és clar, tot és perquè tornem a la feina. I per alguns la feina és una cosa complicada, I no... Ostres, és que t'agradi la teva feina... Sí, ho es tot, també. Es un privilegio, sí, evidentemente, pero también te diría que, de entrada, el hecho de tener que trabajar y demás, la actitud con que la gente se lo toma, la verdad que no ayuda. Yeah. Claro, tienes que ir a trabajar, te tienes que levantar, tienes cantidad de problemas y demás. Yo creo que es afortunada la gente que empieza con ganas y que su trocito de tarea la va convirtiendo en algo que sea la expresión de lo que es o de lo que hace. Molt bé. La verdad es que es muy difícil, pero es la gran batalla. Para mí es una de las cuestiones de decir, sea lo que sea, yo me tengo que imponer que a mí no me baten, sino que de alguna manera esto lo convierto en algo que me guste. Exacte. Es difícil, pero mira, hay que hacerlo. Yo estoy plenamente convencido. Aconseguir trobar la feina que ens agradi, que ens faci sentir bé. Sí, porque además la verdad es que en el otro lado ya hay demasiadas cosas que nosotros mismos las pintamos como si fueran negativas del todo. Mira, yo te cuento, yo siempre tengo en la cabeza a mi abuela. Mi abuela era la clásica mujer que se levantaba la primera, ponía un brasero para que los demás no tuviéramos frío, nunca se quejaba de nada. Y claro, cuando yo recuerdo la vida de esta mujer, pues fíjate, el novio en la guerra de África, donde a él no se le había perdido nada. Nada. Cuando llega la Guerra Civil Española, la mitad de hijos en un bando y la mitad de hijos en el otro. Tiene que pasar la guerra con todo el sufrimiento. Tiene que pasar la cárcel de hijos y de el yerno, el padre, que de alguna manera pues es un periodo de posguerra durísimo. Y lo que nos cuenten hoy no es nada comparado con lo que pasó a aquella gente. Y sin embargo yo a mi abuela jamás la he visto quejarse de nada. Ostras. Ir a afrontar todo porque hay que hacerlo. Porque había que preparar las cosas, porque había que hacer la casa. Siempre tirando para adelante, lloviera o tronara. Para mí es un ejemplo. Admirable. Y claro, como mi abuela, es que hay miles. Y entonces yo cuando veo a esta gente que lo ha pasado mal, o los que vienen aquí, que viven en países donde no pueden dejar un niño en la calle, o que no pueden salir a partir de las 8 de la tarde a dar un paseo por su pueblo. Esto está pasando con gente que vive aquí en Santa Perpetua, que ha nacido en otros sitios. Claro, dices, pues mira, Virgencita, no estamos tan mal. És veritat, tens raó. També hem de mirar la part positiva de tot el que tenim, i tant. Bueno, però sempre des de la positivitat, ¿de qué parlem avui, Chema? Mira, lo que ha pasado en la semana pasada, que es lo que nos nutre para dar información. Yo creo que han pasado dos cosas. Una, a principios de semana llegaron a los sindicatos y a la patronal la propuesta que hace el Ministerio para los nuevos permisos. Los nuevos permisos van a estar dedicados prioritariamente a dos cosas. El cuidado de paliativos, que es un tema pues de tremenda justicia como concepto, y después de alguna manera el tema de ampliar en estos nuevos permisos hacia quién van, es decir, por las defunciones. Entonces, el proyecto de ley pues otorga hasta 10 días de permiso por la defunción de un familiar. Eso para la persona más directamente afectada por esa muerte, 10 días o 15 días me parecerían inclusive que a veces se puede y a veces no da para todo lo que hay que hacer. Me parece de justicia. Pero claro, el Ministerio de vez en cuando tiene la tendencia a ampliar este tipo de permisos
a una cantidad de gentes, todos los que posiblemente lo padezcan. Y claro, meter en ese saco lo mismo a la persona que acaba de perder su padre o su marido o su esposa, como los familiares de segundo grado, casi hasta por pareja de hecho, en el texto, pues no queda claro. Yeah. El uno me parece de una justicia total, el otro me parece que puede ser un lujo para una economía como la nuestra, que va bien, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Cuidado que nos estamos jugando, que estamos en estos momentos en una economía que tira muy bien, que crea mucho empleo, que recibe muchos inmigrantes, como dijimos el otro día, pero que no es de una productividad excelsa. Es decir, que en un momento determinado muchas de las fábricas que tenemos en estos momentos se nos pueden ir. Y entonces vamos a rompernos las vestiduras porque nos quedemos solamente con todos los negocios del turismo, los negocios de trabajos de poco salario, y en cambio los que dejan realmente impuestos y se paga bien, estos, lamentablemente lo tengo que decir, se nos están yendo. Poco a poco, cualquiera puede ver las estadísticas, y las empresas industriales, que eran hace 20 años pues un 25% de todo nuestro entramado, en estos momentos fluctúan entre el 7 y el 8%. Esto es una pérdida cualitativa y cuantitativa tremenda. Es decir, nos estamos convirtiendo en un enorme parque turístico para que venga la gente y aguantemos todos. Pero el parque turístico da para tener puestos de trabajo de muy baja retribución. Claro. Es decir, estamos llenando pues de limpiadoras de hoteles, y con perdón que lo diga en femenino, pero es la realidad. Sí. Son mujeres. Estamos llenándonos de camareros y camareras que sirven en los bares, pero tampoco es un lugar donde se gane demasiado dinero. Y claro, las cifras pueden engañar. Podemos tener un porcentaje muy alto de empleo, pero realmente el nivel retributivo no da para aguantar todo lo que tienen que aguantar. Con el agravante de que le estamos cargando al mundo del trabajo cosas que ya no debieran de estar en el mundo del trabajo. Por ejemplo, se habla de que las pensiones pues dependen de que traigamos más inmigrantes. Pero pobrecitos, si van a cobrar ellos menos que el salario promedio de una pensión, Es verdad. ¿cuánta gente va a tener que trabajar para aguantar una sola de las pensiones? Además, es un concepto que podía servir hace 60 años, donde todo era el mundo del trabajo. Pero hoy día hay fábricas que lo único que tienen son robots. Y los robots no cotizan a la seguridad social, ni pagan impuestos. En el beneficio sí, pero eso también lo pagan los bares que ganan dinero. Entonces, yo creo que hay algo que no cuadra, es decir, estamos sacando las pensiones de los propios trabajadores cuando eso ya debiera de ser una cosa diferente. Yo no soy economista y por lo tanto no te diré qué, pero en otros países en estos momentos están ya poniendo impuestos a los robots, a las máquinas, ¡ostras!, al beneficio. Y yo creo que van por el camino cierto. Pagar las pensiones de los trabajadores con el sueldo de otros trabajadores, pues me parece que es una cosa del siglo XIX, del XX al principio. Haremos un programa y hablaremos de dónde nacen las pensiones, por qué se generan, cuál es la situación actual y qué es lo que podemos esperar. Porque esto le va a afectar de lleno a toda la gente que está trabajando ahora mismo. Entonces, ese es el primer tema, el tema de los nuevos permisos. Termino diciendo que el Ministerio sigue en la suya. Se ha enfadado porque no se le aprobó el tema de la reducción de jornada y lanza una nueva andanada como si estuviera en guerra con los empresarios. Los sindicatos no le van a hacer la guerra. Para mí es un error. Una ministra no se tiene que poner en guerra con nadie. Tiene que administrar, tiene que tirar de la economía para adelante. No puede enfrentarse de esta manera. Y aunque se quiera hacer las cosas bien, hay cosas que no se hacen bien. Es decir, tú puedes gestionar algo que te parezca que es beneficio para los ciudadanos, pero si la gente no lo acepta y lo asume,
el beneficio se diluye. Al contrario, se puede volver en contra. Y te puedo decir que en estos momentos en muchas empresas hay una cierta tensión que cada vez es mayor hacia los trabajadores que se aprovechan de determinados permisos y de determinadas cosas que se han dado en beneficios de todo, pero siempre hay el listo que se quiere aprovechar. Esto la derecha lo utiliza muy bien como propaganda en contra de los beneficios sociales y nos podemos encontrar con que la mayoría de los jóvenes alce la bandera en contra de cosas que son beneficiosas. No. Eso sería dramático. Y entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente en poner medidas, en cómo las pones, en la forma, en venderlo, porque si no, no sirve para nada. Ese es el primer tema que nos ha traído la actualidad. Molt bé. El segundo es todavía más interesante porque lo vamos a vivir de largo y tendremos que hacer también un programa sobre esto. Vinga. En estos momentos estem venent especials ja. M'agrada. Se está reduciendo el número de trabajadores que hacen teletrabajo. Esto fue una cuestión que algunos inexpertos, por ejemplo, dicen que proviene de la pandemia. La pandemia hizo estallar el trabajo a domicilio. No es cierto. El trabajo a domicilio empezó hace unos 20 años, en donde algunas empresas empezaron a valorar que la gente, en vez de ir a trabajar a la oficina, trabajara desde su domicilio. Inclusive en la década de 2010, hubo algunos convenios que ya reflejaron el derecho al teletrabajo. Entonces, se pactaba allí que la empresa pues cubriría los gastos de instalación, por ejemplo, de las redes o de la conexión a Internet, inclusive que pagaría el Internet, la impresora, los consumibles que necesitaran y demás. Yo recuerdo al menos 4 convenios que en Barcelona incluyeron 1 o 2 días de trabajo o el trabajo total desde el domicilio. Cuando llegó la pandemia se extendió el tema porque era la forma mayoritaria de poder seguir trabajando, excepto la gente que tenía que estar en las fábricas o en los laboratorios o en la radio, donde no había posibilidad de hacerlo desde el domicilio, por razones obvias. Pero bueno, se extendió muchísimo y llegó a tener, pues yo te diría que casi un 30% de determinados trabajos que se podían hacer desde casa. A niveles administrativos, la parte industrial no. Bueno, a la vuelta, de entrada ocurrió que las grandes tecnológicas se lanzaron como cosacos a prohibir el trabajo desde el domicilio. Es decir, las grandes tecnológicas ordenaron que todo el mundo volviera a trabajar presencialmente. Bueno, ¿por qué? Pues porque no tenían el control de la gente que trabajaba en su domicilio. A la gente le venía de maravilla, inclusive los sindicatos hicieron uno de los ridículos más grandes que yo conozco en esta época, porque se lanzaron con una bandera de reclamar 400, 500 euros, te puedo traer las tablas reivindicativas, que pusieron para que a un trabajador se le pudiera obligar a trabajar desde casa, cuando realmente eran los trabajadores los que estaban pidiendo, oye, perdona, si yo tengo que venir de Hospitalet a Santa Perpetua, con todos mis respetos, me voy a ahorrar el tiempo, el coste, todo lo que haga. Claro. Bien, pues de alguna manera esto ha ocurrido y la gente no lo supo ver. Los sindicatos al final tuvieron que ceder y firmar acuerdos donde el pago fue casi simbólico. El tema en muchos convenios, porque detrás tenían la gente y la gente no es tonta. La gente decía, déjate en paz de leche, me va a reclamar si casi le tendría que pagar yo a la empresa si me deja hacer esto. Bueno, al final fue un punto intermedio, se llegó a unos acuerdos bastante válidos en el cual pues el derecho a poder trabajar a domicilio 1 o 2 días a la semana es una fuente de competitividad para atraer trabajadores. Y hoy día hay muchas empresas que cuando llegan los candidatos, lo primero que el candidato pregunta es, oye, ¿puedo trabajar o teletrabajar 1 o 2 días? Pues sí, no o es posible.
Las empresas que dicen que no, ya te puedo decir que han perdido muchos candidatos. ¡Ostras! Porque cuando alguien quiere tener al menos un día, pues para todas esas pequeñas cosas que se necesitan, cuando la sociedad ya no es una sociedad matriarcal que depende de la abuela. Correcto. Es que hay muchas cosas. Y además para las empresas es mejor porque la otra cara de la moneda era que cuando tú tienes al niño malo, o tienes flexibilidad para poder cuidarlo, o mientes y te pides un día de baja. Claro. Claro, entonces la flexibilidad siempre se ha impuesto. Días de libre disposición, permisos, tolerancia. Esto ha sido más efectivo que no lo rígido de algún carca antiguo que dice que no, que aquí se viene a trabajar y no, esto no es un jardín de la infancia. Correcto. Esto me lo he escuchado personalmente, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos seguimos bajando el número de empresas que permiten el tema. Llegamos a tener un 15, algo por ciento hace 2 años, 15,3 el máximo. Después hemos bajado al 14,6 y a final de este año yo creo que andaremos por el 14,2, 14,3. No es una buena noticia porque realmente era una forma de trabajar, pero que además denota que hay otro problema. Las empresas tienen muy poco control de lo que la gente produce realmente. Claro. Es decir, hay muy poco desarrollo de procedimientos de trabajo, de controles de lo que se hace, de mediciones de productividad. Es una de las grandes deudas que tiene la industria española y entonces estamos llegando a que se presiona creyéndose que por el hecho de estar presencial vas a saber más lo que está haciendo, porque lo es. No es cierto, pero bueno, ese es otro error que está ahí. Entonces, a pesar de que alguno de los grandes empresas que dice, bueno, pues esto está aumentando para la retención de talento, no es cierto. En realidad, la mayoría de nuestras empresas están reclamando que la gente vuelva al lugar de trabajo. Y mira que se podían ahorrar muchísimo dinero de alquiler de oficinas y demás. Pues no, prefieren el tema. Influyen muchas cosas. Por ejemplo, pues que vamos a reducir la jornada de trabajo. Aunque ahora no haya salido, tú sabes que mi predicción es que en los próximos 5 años nos vamos de cabeza completo a las 37,5. Sigo teniendo el mismo miedo. La pequeña empresa se está moviendo en márgenes muy estrechos. Sí. Te cuento una anécdota. Hemos estado este fin de semana haciendo cultura por Reus. Me he fijado que la mayoría de bares y restaurantes en un domingo con mucho turista, casi todos estaban cerrados. ¡Ostras! Claro, porque ya no les da margen para poder manejar el tema. Hay que ajustarse a lo que dice la ley. Si la ley dice son 40 horas o son 37, pues antes siempre existía la pequeña media hora para limpiar el local o para recoger las mesas o para lo que fuera. Ahora que la cosa se va volviendo más estricta, pues por un lado el trabajador tiene más su derecho, es decir, no son 41 horas, son 40, punto, pelota, y además controlado, y el Ministerio se ha encargado de decir que va a controlar todo en remoto por la inspección de trabajo y demás. Con lo cual al pequeño empresario ese margen para limpiar las mesas, recoger todo y demás, no lo ha dejado. Resultado, a las 10 de la mañana en pleno centro de Reus había abierta una sola cafetería, que estaba evidentemente a petar, llena, claro, porque estaba lleno de turistas, claro. Pero todas las demás alrededor, ni una abierta. A mí la verdad que eso, ¿qué quieres que te diga? Me pueden decir que hemos avanzado muchísimo socialmente, pero como nos carguemos la economía de la que vivimos todos, cuidadito que el tema no es tan bonito como parece. Hay empresas medianas que están duplicando, haciendo turnos o midiendo flexibilidad. Pero no nos olvidemos de lo que vivimos en el tema. A mí avanzar socialmente me encanta.
pero cuidadito con el que nos trae las habichuelas a la mesa. Hay que tener cuidado. Entonces, nos vienen tiempos muy interesantes para ver cómo salimos de esta. Yo no voy a ser un profeta ni voy a decir cómo se puede hacer, pero realmente lo que te digo es que se ven síntomas de que hay muchas cosas que van perdiendo fuelle en cuanto a calidad y a servicio. Si eso se da así, cuidadito, 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 no juguemos con las cosas de comer. Y que conste que a mí todo lo que sea avance, reducir y demás, vale, pero hagámoslo con orden, por favor. Vale. Y bueno, esas son las dos grandes cosas que hemos tenido en el tema. Sí. La semanita, aunque ha aparecido y demás. Tengo también una buena cosa, y me extraña que se haya marchado un señor que he visto por aquí, porque ha sido uno de los hombres que yo he visto luchar más por este pueblo. Y a pesar de que no coincido políticamente con él, pero sí que le he visto de trabajar mucho en el TV. Me supo muy mal cuando le sacaron de la política municipal. Bien, he hecho esta referencia, te digo, Santa Perpetua se está moviendo, por suerte. Vas viendo que cada vez hay más comercio, se van viendo pequeños comercios nuevos, nos está viniendo una nueva generación. Esto no se va a parecer nada a lo que teníamos hace 30 años, ¿eh? Hay en estos momentos un 30% de la población con estudios universitarios. Tenemos más de 1000 chavales estudiando en la universidad ahora. Cuidadito que esto del pueblo payés que teníamos y tal, conservemos las estatuas, la memoria histórica, porque de aquí a 10 años Santa Perpetua no la conoce ni la madre que la parió. Amén. Bueno, sempre amb aquest punt d'optimisme, perquè és veritat que, ostres, el Xema a vegades parla de coses que dius, mare meva, vamos a desaparecer, però no, sempre li troba aquest punt positiu, i el fet de que algú com tu ens diguis que Santa Perpètua va bé, està en un bon camí, doncs home, ens tranquil·litza molt, Ja ens preocuparem per altres coses com les pensions, o aquestes històries de les que parlarem en el futur, però bé, que ens fa veure la llum al final del túnel. Doncs, Xema, moltes gràcies. A ti, ya nos vemos, tenemos especiales preparando para poder hablar de cosas muy, muy interesantes. Vinga, doncs, impacients estem ja perquè tornis la propera setmana. Gràcies, Xema López. Fins la propera. Adéu.